emphasis on AI. Specifically the risk that could lead to the extinction. That's how these chats can know so much more than any one person. This one is to be taken seriously because of where it's coming from. I wouldn't take Elon Musk's own warning particularly seriously because he's not an AI expert. Jeffrey Hinton, on the other hand. Recientemente ha habido un revuelo por la inteligencia artificial, una tecnología que, si bien tiene casi un siglo como concepto, es hasta hace un año que explotó mediáticamente con el Chat GPT o Chat Generative Pre-Training Transformer, y del que ahora han salido tantos y tantos expertos hablando en medios tradicionales, redes sociales y, como no podía faltar, vendiendo cursos o supuestas oportunidades de negocio para esta nueva revolución. En fin, nada nuevo que no hayamos vivido ya antes con los NFT, las criptos o los metaversos. En este video no me las quiero dar de experto, para eso ya tenéis otros 100 canales en castellano y 10 veces más en inglés. Antes bien, quiero explicar por qué se vienen grandes cambios desde mi experiencia y principal campo profesional, que es la educación. Porque no seré un gran conocedor desde siempre de redes neuronales, pero algo sé de dar clases después de una década. Empecemos por el principio. ¿Es la IA el cambio más disruptivo desde la invención del fuego o la rueda? Respuesta corta, ahora no. Respuesta larga, no lo sabemos aún. Y es que este relato grandilocuente ha sido alimentado por periódicos, revistas y youtubers que buscan el titular sensacionalista, atraer visitas y vender publicidad. O sea, el clickbait de toda la vida. Y aquí incluyo a la ahora célebre, aunque no sé si por las razones correctas, Sam Altman, anterior CEO, luego despedido y ahora de regreso, la semana próxima quién sabe dónde esté, y cofundador de OpenAI, la empresa, aunque ellos dicen que no es una empresa, sino una organización sin fines de lucro, en fin, la empresa que desarrolló ChatGPT. El progreso tecnológico que hagamos en los próximos 100 años será mucho mayor que todo el que hemos hecho desde que controlamos el fuego e inventamos la rueda, dijo Altman en una entrada de su blog en 2021. ¿Y cuál es el problema con esta declaración? Pues que Altman es la facción visible de OpenAI que busca comercializar lo más pronto posible y con los mayores beneficios su tecnología. Así que me suena más a un vendedor promocionando su producto que a alguien objetivo. Hablar de algo tan importante como el fuego o la rueda para la historia de la humanidad, o la domesticación de las plantas y animales, o cualquier cambio así de profundo, es crear una hipérbole que es imposible de contrastar. Nosotros sabemos ahora qué tan grandes fueron esas revoluciones. Tenemos la perspectiva que da el tiempo. Hacer futurología, adivinación o como queráis llamarlo, es una carta abierta a exagerar y meter lo que se quiera. Que la IA será un cambio, eso es seguro, y lo sabemos porque ya es un cambio y podemos verlo. Pero seguimos sin saber qué tan grande, o para decirlo en términos de historiografía, qué tan estructural será ese cambio. Del otro lado, los detectores tampoco se quedan cortos y hablan de destrucción de la humanidad, amenazas, crisis globales y no sé qué tanto más. Noticias titulares que venden tan bien. Pero es verdad, el mundo se acaba ahora sí. De nuevo, no lo sabemos. La posibilidad existe, pero no confundir posibilidad con probabilidad. Por ahora la probabilidad es realmente muy pequeña. Dependerá mucho de cómo se desarrolle, cómo se ocupe y quiénes tengan acceso a esos productos. Campos en los que el ciudadano medio tiene poca o nula capacidad de participación. Pero quiero hacer énfasis en algo muy importante. Algo que sí te atañe a ti como persona común. La IA es, a pesar de lo mucho que nos asuste,
solo una herramienta más. Lo mismo que los móviles, las computadoras, los abrelatas, el destapador para la caguama o el martillo que usas para poner un clavo. Como toda herramienta, dependerá de nuevo cómo, para qué y por quién se use. Pero esta tecnofobia tampoco es nueva. Lo mismo nos advirtieron ya antes de las redes sociales, y antes de eso de la telefonía móvil, y antes de eso de las computadoras. Pero es que si nos vamos al siglo XVII, vemos a tejedores intentando destruir máquinas hiladoras porque los iban a dejar sin empleo. ¡Me quito el trabajo! Y si nos vamos hace 2500 años, ya Platón se quejaba de que la popularización de la escritura iba a destruir nuestra capacidad de memoria, y pues aquí seguimos. Pero entonces, ¿nada ha cambiado? Pues claro que han cambiado cosas, y una en particular que dábamos por sentada. La IA ya ha destruido uno de los pilares de nuestro sistema social, el modelo educativo. Cualquiera que dé clases sabrá ya por experiencia propia que es cada vez más común recibir trabajos, sean textos, esquemas, presentaciones, código de programación, problemas matemáticos, en fin, un montón de cosas, hechos por IA con mínima o nula participación del alumno. Y es que habría que ser idiota para no darse cuenta. Es que hemos pasado de grupos donde el alumno promedio era incapaz de escribir 3 líneas, faltas de ortografía, y con el mínimo de puntuación, a verdaderas tesinas con redacción impecable. Ahora resulta que teníamos grupos enteros de genios, pero es que no se les había dado la gana de mostrar sus habilidades. A ver, tampoco es tan nuevo. La ley del mínimo esfuerzo y el máximo beneficio a corto plazo siempre se ha aplicado en la escuela. No nos engañemos. Copiar, hacer que otro haga el trabajo o simplemente plagiar era lo habitual. Y hablo de grupos universitarios, donde se supone que son adultos legalmente responsables. Ya no de grupos de educación elemental. Pero lo nuevo es la facilidad y acceso a la hora de hacerlo. Y además, la IA generativa asegura prácticamente absoluta impunidad. Porque ¿cómo demuestras que el alumno no hizo el trabajo? Y pues aquí alguien dirá, Yari, les haces un examen presencial o mejor, oral, para que no puedan usar medios de hacer trampa y así ver si realmente tienen conocimientos. Y quien diga esto no dio clases nunca en un grupo abarrotado y con la creciente presión de autoridades para conseguir eficiencia educativa en números de egresados. Pero si aún no os queda claro el problema, dadme un momento que os los explico. Nuestro modelo educativo se empezó a formar en el siglo XI, en la Europa medieval. Para aquellos que se quejan de que educamos para los problemas del siglo XXI con un modelo del XIX, pues es que no se enteran de nada. Es que ya quisieran que estuviéramos así de actualizados. A esas personas les causará un aneurisma saber que damos educación medieval para problemas de la sociedad tecnológica. A ver, estoy exagerando un poco. El sistema se ha reformado al menos 3 grandes veces, con el humanismo del Renacimiento primero, luego con la Revolución Científica y finalmente con la sociedad capitalista del siglo XIX, ya tecnológica. Pero si bien se han cambiado los contenidos de la educación, las bases del sistema se han conservado, y les voy a revelar un secreto que les va a volar la cabeza a quienes quieren tirar ese sistema. Las bases se han conservado porque funcionan. ¿En qué se basa la educación? Nuestra educación, en nuestro contexto de problemas abstractos, conceptos y ideas complejas. En el uso de habilidades físicas como la fuerza, la resistencia, el vigor. O en el ingenio, aprender a movernos físicamente por diferentes entornos. No y no. Se basa en aprender a pensar de forma abstracta, usando conceptos y entendiendo nuestro papel en sociedades complejas. En términos simples, aprendemos a hablar, a escribir y a contar. Y esto es simple, pero para nada sencillo. No basta hacerlo de cualquier forma, sino hay que hacerlo específicamente de forma metódica.
Contar no es saberse los números, es entender sus relaciones y que tienen aplicaciones. Y todavía más profundo, que hay entidades abstractas con una influencia en nuestra vida, no menos real y efectiva que los entes físicos concretos. Porque si me cae una piedra en la cabeza me duele, pero no tanto como si me llama Hacienda porque mi declaración patrimonial está mal. Eso sí es dolor. Y lo mismo para hablar y escribir. No se trata de hablar con la jerga de mi barrio donde soy el más malote y todos me entienden. Se trata de poder comunicarme de forma efectiva tanto mis ideas como mis necesidades y mis potencialidades a una sociedad con múltiples contextos particulares. Y finalmente llegamos a la escritura. Aquí me quiero centrar porque es la que más me toca desde las humanidades, pero que conste que el problema es a todos los niveles. Si le pides realizar a un alumno un texto es para 3 cosas básicas. Primero, que practique y siga perfeccionando sus capacidades de comunicación escrita. Segundo, que desarrolle sus ideas únicas a partir de lo aprendido en sus vivencias, otros textos y de otras personas. Y tercero, que aprenda a hacer ingeniería inversa y pueda leer, o sea, analizar los textos de otros, entender sus ideas explícitas e implícitas. En resumen, se aprende a escribir escribiendo, con esfuerzo y trabajo individual, como se aprende cualquier otra cosa. Si una máquina escribe por mí, no he aprendido nada. Pero ¿para qué les vamos a enseñar a hacer algo que una máquina hace mejor? Este argumento es el favorito de los estudiantes que defienden a muerte su derecho a no trabajar. Dejando de lado lo debatible que es el concepto de mejor, yo reviro la pregunta en esos términos. ¿Para qué voy a contratar a una persona que solo sabe de una instrucción, normalmente una muy mala instrucción, a una máquina, si cualquiera sin ningún conocimiento especializado puede hacer lo mismo? Es que quien no vea el problema que está aquí, está al nivel de un meme. ¿Para qué voy a contratar, por ejemplo, a un museógrafo para hacer las entradas de mi exposición si puede hacerlas el de la limpieza con un móvil en 20 minutos? Lo mismo aplica a un programador, a un escritor y a un larguísimo, etc. Pues visto así, para nada. ¿Qué tontería sería contratar a alguien solo por el hecho de que sus padres han tenido el dinero suficiente para financiarle durante 2 décadas alimento, ropa y materiales para asistir a una educación y que le den un papel que conste que pasó por ahí? Y que además pretenda tener un sueldo superior solo por eso, si sabe hacer exactamente lo mismo que alguien que no. Y sí, la IA va a sustituir a todos esos que solo saben, mejor dicho, medio saben, hablar, escribir y contar. Pero no a quienes pueden supervisar lo que hace la propia IA. El problema es que la IA es una caja negra que hace cosas y dice cosas. Es incapaz de asegurar que dice algo correcto y menos de aportar conocimiento nuevo. Para eso se tiene que verificar. Para eso necesitas un experto que no importa si se apoya en herramientas de IA o, en este caso, lo escribe él mismo. Sabe de lo que habla, puede asegurarse que lo que presenta está correcto, es verificable y que incluso puede mostrar que hace un aporte a la comprensión de un problema. Las redes ya están llenas de personas que presumen IAs que hacen cualquier cosa que se te ocurra. Y he de decir que estoy gratamente sorprendido con los comentarios de las personas comunes, que señalan lo absurdo que es sentirse más listo por no aprender. Lo que temo no es que deje de existir expertos. Y antes celebro que alguien con un papelito, solo por tenerlo, deje de presentarse a sí mismo como X o como Y, sin que muchísimas veces sepa realmente de lo que habla. No, mi temor es que esa educación de verdad, aquella donde te enseñan a hablar, leer y contar, sea ahora el monopolio de nuevas escuelas que se den cuenta de que los títulos tradicionales
no valen. Que se den cuenta rápido que hay que hacer cambios radicales en la forma de supervisar la educación y no en la propia educación. Y que vendan ese producto a aquellos que puedan pagarlo y realmente aprecien esa formación. En otras palabras, que los ricos se vuelvan más ricos y como en la Edad Media, de donde surgió, la educación solo sea para la élite y deje fuera a muchísima gente valiosa que aporta tanto a la sociedad y a la economía, porque no hablo de caridad, hablo de productividad. Pero esos son mis temores personales. Lo cierto es que hay una nueva herramienta en el pueblo, ya está aquí y habrá quienes sepan aprovecharla para ser más eficientes en su aprendizaje y otros lo harán para evitar aprender. No será de ninguna manera culpa de la herramienta, porque al final un inútil siempre será un inútil por más herramientas que tenga. Gracias y aprovecho para pedirte, si has llegado hasta aquí, que te suscribas, active las notificaciones y dejes un comentario para ver si podemos superar al algoritmo y no morir arrastrados por él. Hasta la próxima.